Andrés Felipe Rojas, les doy la bienvenida. Soy el director comercial y mercadeo de Ares Corredores de Seguros. Desde nuestro compromiso de estar siempre trayéndoles a ustedes material para que puedan gestionar sus riesgos, el día de hoy los invitamos a este webinar. Gracias por asistir. Este webinar es para que podamos tener presente qué hacer en caso de un siniestro vehicular. Entonces, muy bienvenidos a todos. Haré siempre con el compromiso de estarles ayudando a ustedes a gestionar los riesgos. Cualquier pregunta que lleguen a tener, la pueden ir haciendo por el chat y vamos a tener un espacio al final para poder dar respuesta a estas preguntas. Entonces, siéntanse libres de participar también con nosotros. Les presento a Alejandra Rubiena, nuestra líder de legal. Ella es la que nos va a dar esta charla. Entonces, Alejandra, bienvenida y muchísimas gracias. Ya te cedo la palabra. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias para todos los asistentes. Como bien lo decía Andrés, nosotros junto con Dani Quintero, la persona que nos acompaña, hacemos parte y lideramos el proceso como tal de indemnizaciones al interior de Ares. Y asimismo, digamos que dentro de nuestro valor agregado, tenemos este espacio para explicarle a nuestros clientes particulares y todo aquel que tenga esa intención de conocer y validar qué se debe hacer en el momento de un siniestro en el cual se involucren vehículos. Nuevamente agradeciéndoles el espacio. ¿Cuál es la intención de este webinar? Explicarles de manera muy simple, pero práctica, qué hacer en un siniestro vehicular. Para eso vamos a hacer una breve referencia de qué se trata la Ley 2251 del 2022. Es una ley que se llama Ley de Choque Simple. ¿Y por qué nace esta ley? Con la finalidad de descongestionar las vías en caso de que al presentarse un accidente de tránsito solamente se involucren daños materiales. Es decir, que en caso de lesionados o fallecimiento, sí va a asistir como tal el tránsito a pues hacer como todo el levantamiento, las pesquisas, toda la revisión correspondiente a qué obedeció el accidente, los posibles responsables. ¿Por qué se llama ley de choque simple? Porque aquí le están dando la libertad a las personas involucradas y como bien les mencionaba, que solamente se afectara el vehículo como tal, daño material. Vamos a tener un protocolo que si bien es muy sencillo, pero es muy importante para tenerlo en cuenta porque esa va a ser la evidencia que vamos a tener para presentar posiblemente, bien sea un aviso de siniestro, una reclamación a una compañía de seguros o para acreditar la responsabilidad del posible, valga la redundancia, responsable del evento. Entonces, ay, Andresito, por favor. Para continuar, les vamos a explicar los dos frentes. ¿Qué hacer cuando solamente es daño material y posteriormente cuando hay involucrados, lesionados o personas fallecidas? Lo primero que tenemos que hacer es reportar el accidente a las líneas de atención a la aseguradora que tengamos. Entonces, es muy importante conocer dónde está asegurado nuestro vehículo y referenciarnos el numeral de asistencia. La practicidad o lo beneficioso que tienen hoy las compañías de seguros es que cuentan con una línea de asistencia mediante numeral vía celular. ¿Por qué es importante tener ese número ahí como dentro de los favoritos? Porque en el momento del siniestro ellos son los que nos van a dar como ese primer apoyo, van a ser nuestro primer salvavidas en un momento de siniestro. Reportamos la situación con la compañía de seguros y bien sea que necesitemos una asistencia que nos acompañe en el sitio o que nos brinden la asistencia mediante llamada telefónica, ese es nuestro primer paso. Posteriormente y súper importante, tenemos que empezar a realizar toda la toma de fotografías o videos. ¿Qué es importante en este caso? Que los vehículos no se muevan del lugar, pues digamos donde quedaron posterior al accidente, se toman las fotos. ¿Cuál es nuestra sugerencia? Hay que tomar fotos panorámicas específicamente del daño, que sean fotos muy claras, muy legibles, que de lo posible también podamos tomarle fotos
a la ubicación y cómo quedó el otro vehículo. Eso nos va a poder ayudar a determinar cuál fue la causa exacta y la colisión de la mecánica y del accidente como tal. Si le podemos tomar fotos al exterior, me explico, al cómo se encontraba la vía, si cercano al accidente había semáforos, había señalización, eso es muy importante. Y no retirar el vehículo hasta tanto no tomemos este registro fotográfico, porque después de que se muevan los vehículos va a ser más complicado poder determinar la posible responsabilidad de los intervinientes. Lo siguiente es tomar los datos de ser posible de la otra persona involucrada. Eso que nos va a permitir poder tener una idea de, con base en esa placa o de esa otra persona, si está asegurado o no con otra compañía. Si bien digamos que el trámite puede ser mucho más ligero y mucho más fácil entre las personas involucradas o en su defecto, vamos a tener la información en caso de que tengamos que pues, solicitar directamente el pago a esta otra persona involucrada. Ya teniendo toda esa información recopilada, podemos continuar o proceder con mover el vehículo a fin de evitar los bloqueos como tal en la vía. Estos son 4 tips súper importantes que tenemos que tener en cuenta en caso de que únicamente sea daño material. Necesito me ayudas con el siguiente. La siguiente, Andresita, por favor. Bueno, ahí el tema ya para tener en cuenta con el accidente cuando hay lesiones o fallecidos. Aquí es muy importante verificar siempre la condición de los ocupantes, que estén pues en una zona segura, procurar por mirar el entorno y pues salvaguardar la vida de los que estén pues en buen estado y los involucrados. Luego deben ubicar triángulos, señalización para evitar accidentes, que se incremente la accidentalidad, para evitar pues, posteriores eventos, teniendo eso como seguridad y protección para el entorno donde están en ese momento en el accidente. Debe informársele a la autoridad de tránsito local para que vayan y tomen el registro del IPAC, del informe de accidente, porque cuando hay lesionados, esto sí es necesario. Este ya es un tema que ahí sí debe intervenir la autoridad competente. Y igualmente llamar a su compañía de seguros para que también tengan un acompañamiento de abogado en el sitio. Y en este caso no es posible que muevan los vehículos hasta que no llegue la autoridad de tránsito y el abogado, para que puedan tener la claridad de la responsabilidad y de cómo fueron los hechos en el momento del evento. Ahí también igual es reiterarles tener muy presente la línea de atención de su aseguradora, porque muchas veces pretendemos confundir de que esa es la aseguradora y nosotros somos el intermediario. Es importante que tengan esa claridad, que la aseguradora puede ser Allianz, SBS, Sura, en fin, ya determinar y tener claro qué aseguradora es la que tiene la póliza para que puedan dirigirse a llamar al numeral correspondiente en ese momento. Muchas gracias. Sí. Bien, Andresito, por favor. Listo. Muy alineado a lo que acabábamos de mencionar, digamos, tanto para el caso de daño material como para el de lesiones. Súper importante para que lo tengamos en cuenta. No debemos mover los vehículos indistintamente de los dos escenarios. Me explico y trato como de hacer una conclusión de estos dos escenarios como tal. No movemos los vehículos hasta tanto no tomemos fotos en caso de daño material. En caso, como bien lo explicaba Nancy, de haber un lesionado o un fallecido, aún más importante que no movamos los vehículos. ¿Por qué? Porque esa va a ser la base para el bosquejo que va a levantar propiamente la autoridad de tránsito. Y esa va a ser básicamente nuestra prueba principal para determinar la responsabilidad y consecuentemente para que en ese documento quede consignada toda la información relacionada tanto con los vehículos como con las personas que están involucradas y mucho más importante en los casos de lesiones y muerte, se va a hacer mención específica de las personas que se vieron directamente afectadas. Las fotos.
Súper importante que no olviden que sí o sí debemos tomar registro fotográfico, bien sean cualquiera de los dos escenarios, obviamente teniendo en consideración que de tratarse de unas lesiones o muertes, sí, por el tema de derecho de la intimidad y por el mero respeto a la persona, es ideal que no le tomemos propiamente fotos a la persona, pero sí a los vehículos que están involucrados. Como lo mencionaba Nancy, es muy importante que nunca se firmen documentos que no sean entregados directamente por la compañía de seguros o por las autoridades competentes. No negociar, no conciliar con la otra persona involucrada a menos que ustedes consideren que el daño no lo amerita, es decir, que es un daño muy pequeño y que realmente ustedes pueden llegar a conciliar. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes tienen una compañía de seguros en la cual cuentan con ese respaldo, si ustedes llegan a conciliar sin tener como tal ese aval o esa autorización por parte de la compañía de seguros, hay que tener en cuenta que eso se configura como una exclusión general en nuestras pólizas de autos y eso sí es una regla general para todas las compañías de seguro. Entonces, muy importante que no firmemos nada que no sea bien de la compañía o de la autoridad de tránsito como tal. Bueno, aquí les hacemos tres referencias que son de las compañías con las que mayor, digamos, relación tenemos de cara a las pólizas de automóviles, pero nosotros como intermediarios de seguros tenemos una lista, trabajamos con todas las compañías a nivel nacional, entonces es importante que si acá pues los asistentes a hoy no tienen una póliza como tal de automóviles, es importante, como lo decía Andrés, alzarnos la mano de cara al asesoramiento mucho más personalizado, teniendo en consideración las necesidades propias de su vehículo, la operación de su vehículo, pero pues como les mencionaba, hacemos una a estas porque son con las que más trabajamos y tienen un muy buen servicio. En el caso de SBS, Sura y Alias. Y en cada una de ellas, pues acá podrán encontrar el numeral de asistencia como tal. Listo. Acá que es muy importante también para que tengan en cuenta. En la póliza de seguros, como bien lo saben, vamos a tener unas coberturas generales aplicables para todas las pólizas de automóviles, pero también ustedes de manera voluntaria, como se les mencionaba, y teniendo en consideración sus propias necesidades, pueden también acceder a unos amparos adicionales, los cuales pues pueden ser explicados en el momento del asesoramiento por parte de Ares como intermediario de seguros. Pero para este espacio queremos contarles las exclusiones y las coberturas más representativas que tenemos de manera general para todas las pólizas con todas las compañías. En el caso de las exclusiones, ¿cuáles son las más comunes? Como bien se les mencionaba anteriormente, es asumir responsabilidad sin previa autorización por parte de la compañía. Es muy importante que no conciliemos y no negociemos porque pueden darse situaciones en las cuales en ese momento exacto no podamos identificar con claridad cuál fue la afectación de mi vehículo. Ejemplo, yo identifico que fue un golpe trasero que se afectó a parecer únicamente el bumper, pero puede que también la puerta trasera se hubiese visto afectado y yo en ese momento por el estrés y el acelere no pude identificar o se pudo haber fracturado mínimamente un stop, pero si yo concilio y no tengo claridad de eso, pues me estoy afectando porque yo estaría llegando a un acuerdo con esta otra persona muy seguramente por un valor inferior de lo que realmente es el daño. Entonces es muy importante que no lleguemos a una conciliación sin previa autorización. También está el abuso de confianza y los fraudes, es decir, que se montan los siniestros, que yo por plena decisión voy a afecto en mi vehículo, lo daño, entonces las compañías regularmente o casi en todos los casos hacen una averiguación, validan, hacen un cotejo de los daños, identifican que los daños en efecto correspondan, bien sea al registro fotográfico que se entregó para el momento de la reclamación o lo que queda consignado como tal en el informe de tránsito. Muy importante, no se debe conducir esos vehículos sin licencia o documentos que en efecto avalen que esta persona es idónea para conducir un vehículo. Accidentes en competencias, lo que son los piques, las carreras ilegales, eso tampoco tendríamos cobertura. Daños intencionales o fraudulentos, que es muy similar al que estábamos validando anteriormente.
Pérdidas por uso en actividades ilícitas, que estoy utilizando mi vehículo para transportar, no sé, mercancía que no es legal. Es como el caso más usual, exceder la capacidad autorizada para el vehículo, en los casos cuales es un vehículo liviano y yo lo estoy utilizando para carga y estoy generando un sobrecupo, bien sea interno o usualmente lo que pasa en la parte superior de los vehículos cuando cargan demasiados materiales, eso genera un sobrecupo y usualmente en las compañías eso es una exclusión. Muchísimas gracias. Bueno, los daños propios, reparación, choque, volcamiento, esas son algunas de las coberturas de la póliza en general. También hay daños a terceros, bienes y personas afectadas. Ese es el tema de la responsabilidad civil. Está el robo parcial o total del vehículo, las asistencias en grúa, carro taller, conductor elegido, gastos médicos a ocupantes, pérdida total por hurto y accidentes personales. Esas son algunas de las coberturas pues, más representativas también en la póliza. Bueno, para continuar, es importante que tengamos clara la diferenciación de lo que es el SOAT respecto a lo que es un seguro voluntario de vehículos. El SOAT, como es bien sabido, o vamos a hacer como esa claridad o ese recorderis de que el SOAT es obligatorio. Es un seguro que realmente no es negociable en ningún vehículo. Sí o sí lo debemos tener. ¿Qué tiene de particular o cuál es una de sus características? Que en el SOAT cubre a todas las personas involucradas en el accidente, bien sea conductor, pasajero o los peatones. Ese es su alcance, pero solamente nos cubre los gastos médicos, las incapacidades, muerte y los gastos funerarios. Se delimita exactamente a lo que es la persona y la afectación propiamente a las personas, porque no cubre los daños materiales. Ni cubre los daños materiales de mi vehículo, ni cubre los daños materiales relacionados con el otro vehículo que está involucrado. Y se usa como primera capa, se usa en el como primer medida en un accidente de tránsito. Entonces, aquí es la importancia de, como bien acabamos de tener en cuenta, el SOAT me cubre y su límite está relacionado con las personas. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el daño material propiamente a mi vehículo? Ahí es cuando empieza a operar o es lo ideal que tengamos para cada uno de nuestros vehículos una póliza que me asegure esos daños materiales, pero no solo esos daños materiales, porque si yo también considero importante resguardar o asegurar mi patrimonio de manera general, la póliza voluntaria de autos nos da la posibilidad de tener otros amparos adicionales, como es en el caso de una responsabilidad civil extracontractual que tenga un alcance adicional en caso de afectación a un tercero, tanto de su vehículo como de su integridad también, que ya lo vamos a explicar. ¿Qué me protege? El patrimonio propiamente del propietario del vehículo, como se mencionaba. Sí cubre los daños materiales, tanto de mi vehículo como de los terceros. Y súper importante, incluye asistencias, es decir, cubre lo que corresponde a grúa, asistencia jurídica, como lo mencionábamos hace un momento, transportes, y hay unas pólizas en particular, dependiendo de cada compañía, que su alcance tiene unas coberturas mucho más plus, que como se les mencionaba, también depende de la necesidad de cada persona. Y que es muy importante y que es dentro de nuestro deber como asesores también explicarles que estas pólizas cuentan con unas exclusiones, que si bien lo ideal es que sea esa segunda capa, pero también va a contener unas exclusiones que tienen que ser socializadas y entendidas bajo la necesidad de cada uno de los usuarios. Listo. En caso, digamos, particular de cara a Ares, si llegan a tener alguna duda, alguna inquietud como tal dentro del proceso indemnizatorio, pueden contactar tanto a Nancy como a mi persona a esta información que está aquí consignada en este slide, tanto por correo electrónico, por número de celular.
Y no sé, Andrés, ya podemos dar paso a las preguntas que de pronto puedan llegar a tener y ya pues Andrés completaría la información de cara a cada necesidad que de pronto pueda surgir de este espacio. Claro que sí. Hay una persona que tiene la mano alzada, Camilo Peña, si quieres, puedes hacer la pregunta. Hola, buenos días. Mira, lo que pasa es que me gustaría saber un poquito, tener un poco más de claridad del tema de en cuándo se afecta o cuándo es realmente el tema de afectación de patrimonial, realmente. Ese tema de patrimonio, ¿cómo sería, por ejemplo, cómo sería un ejemplo? ¿Cómo sería algo así? Porque la verdad no me es claro en qué momento pasamos a tener una afectación patrimonial. Sí, la afectación patrimonial cuando no se tiene la póliza, porque para eso es que tenemos la póliza, para tener esa cobertura, es cuando, por ejemplo, tienes un evento accidental y le ocasionas daños a tu vehículo, porque serían daños propios, e igualmente a daños a terceros. O sea, al vehículo propio se ve afectado tu patrimonio, es porque tendrías que sacar de tu bolsillo para reparar el vehículo, ¿sí? Igualmente pasaría con el tema de la responsabilidad civil frente a terceros. Esa es la afectación del patrimonio. Diferente es cuando tengas una póliza, que ya entraría la póliza a cubrir ese rubro que tendrías que gastar dependiendo de la cobertura que vayas a afectar, porque bien es sabido que las pólizas tienen también deducibles en ciertos amparos. Entonces, el deducible es como el pedacito de responsabilidad que tiene a cargo el asegurado, y si lo supera, ya ese rubro que supera lo tiene la compañía de seguros a su cargo hasta el límite de responsabilidad, o sea, hasta el valor asegurado que tengas en la póliza. No Ok, sé si fui clara ahí. de acuerdo a eso, si a mí una póliza me dice que tiene cobertura, es decir, que no tiene cobertura patrimonial, pero tiene una responsabilidad de terceros, no sé, de 3.000 millones de pesos, entonces, ¿cómo sería el proceso ahí? Si tienes solamente responsabilidad civil en la póliza, es lo que entiendo. Si no tiene responsabilidad, es decir, tiene responsabilidad civil, pero no patrimonial. Sí, o sea, no daños propios. Es lo que te entiendo. O sea, porque es que la póliza está para pérdida parcial, daño, pérdida total, y esos son daños propios. O hay pólizas también que son solamente de responsabilidad civil para los vehículos, ¿sí? Entonces, si es solamente responsabilidad civil, solamente te cubriría temas para lesiones o daños a terceros. Si no tienes, y si tienes el amparo, ambos amparos, o sea, los del patrimonio propio, que serían los de pérdida parcial, daños, o pérdida total, hurto, ahí sí te ampararía las dos coberturas. Ah, ok, entonces Los daños propios y los daños de tercero. Sí, no Camilo, mira. digan que una póliza tiene cobertura de terceros, pero no tiene patrimonial, por decir así. Ah, sí, porque hay pólizas que son solamente de responsabilidad civil. Es que, mira, Camilo, de pronto como para complementar también la idea de Nancy, ¿qué pasa? A hoy, digamos que nosotros conocemos como el amparo patrimonial, ¿sí? Pero digamos que si lo llevamos a la práctica muchas veces, no está como tal descrito así en la póliza, sino que ese amparo patrimonial, que es lo que busca, garantizar que el patrimonio del asegurado, ejemplo, Camilo tiene una póliza de automóviles de todo riesgo. Y dentro de esa póliza, él tiene, como bien lo mencionaba Nancy, sus coberturas específicas y relacionadas con los daños que se causen a su propio vehículo, es decir, al vehículo de Camilo. Existe otra cobertura que se llama, o usualmente ya en el mercado se conoce como la póliza, la cobertura, perdón, de responsabilidad civil, que ampara en caso de afectación a un tercero. Ahí que se busca garantizar que todos esos daños que yo causé con mi vehículo, Camilo responsable de ese vehículo, van a entrar a resarcir los daños de este tercero, bien sea de su vehículo o daños por una lesión o por una muerte. ¿Tú qué estás garantizando ahí? Que se proteja tu patrimonio, porque si tú no tuvieses esa cobertura, bien sea definida como amparo patrimonial o como de responsabilidad civil, tú tendrías que de tu propio bolsillo
pagarle a este tercero y no tendrías ese respaldo y esa garantía de que va a ser la póliza la que va a entrar a resarcir como tal los daños causados a un tercero. Y como bien lo sabemos, muchas veces los daños a los terceros pueden llegar a ser mucho más grandes si se afecta por el tema de daño moral, de daño en la salud, que una persona tenga una lesión muy considerable y muy grave. Entonces, tú como Camilo, si no tienes ese amparo, tendrías que pagarlo todo de tu propio bolsillo o de tu patrimonio como tal, se vaya a afectar. Entonces, de ahí la importancia que en el momento que se suscriban las pólizas, contemos no solo con esas coberturas que me cubren mi vehículo, sino también al del otro con un amparo lo suficientemente grande de cara a su valor asegurado para el caso de que tú te veas inmerso, no sea en una afectación muy pequeñita o en una afectación donde el tercero, como bien te lo decía, esté lesionado y que me haga una reclamación muy grande y con una pretensión muy elevada. Ok, muchas gracias, me quedó muy claro. Listo. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yuri Leal, ¿quieres puedes abrir el micrófono? Sí, buenos días para todos, muchas gracias. Eh, Escuché entonces que la póliza SOAT, el seguro obligatorio, se maneja como una póliza de primera capa y ya la póliza, pues ya es la que yo accedería en caso de que la SOAT no alcance a cubrir los gastos que se generen en el accidente. Pero entonces Correcto. la pregunta es la siguiente: si se genera un accidente en el que hay lesiones y la póliza SOAT pues cubre las lesiones de este tercero, en teoría, pues si por ejemplo a mí me reclaman por esos mismos daños, pues la póliza, la de autos entraría a cubrir por los daños morales y todo eso, pero pues Ujú. con la lesión que sufrió la persona, pues no, ¿cierto? Porque pues ya fue cubierta por la póliza SOAT. Bueno, ahí hay que ver que, bueno, como bien se mencionaba, el SOAT es nuestra primera capa, pero el SOAT habla en términos de lesiones y afectación a la persona, pero es esa atención inmediata, esa primera atención que tú tienes que dirigirte al centro médico, al hospital, y ahí vamos a afectar el SOAT. ¿Cómo afectamos el SOAT? No directamente el propietario del vehículo, esa primera atención necesaria. ¿Para qué? Para garantizar que van a actuar frente a mi vida como tal y a mi integridad. Tu pregunta es muy válida y es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el SOAT me va a cubrir las lesiones, pero su alcance realmente está definido, es como esa primera atención, esa atención prioritaria. Pero también con la póliza de automóviles podemos afectar, pero más de cara a esos daños que generamos y a esa repercusión que generamos con ocasión de esa lesión. Es decir, tú en la póliza de automóviles puedes recobrar o solicitar, por ejemplo, todos esos gastos que causaste de manera adicional y que no te cubrió el SOAT. Ejemplo, no sé, tuviste que con ocasión de tu lesión comprar diariamente vendas, hacer terapias y demás. Si tú lo soportas y lo acreditas de debida manera, la póliza de automóviles también te lo va a cubrir. Obviamente, teniendo en consideración que puede que no lo cubra. ¿En qué sentido? Que si tú, digamos, al principio de la suscripción de tu póliza de automóviles decides no tener esa cobertura, pues obviamente no te lo va a cubrir. Eso está muy definido, es por las coberturas que tú quieras acceder. Entonces, como para recopilar, el SOAT actúa en primera capa y va, como bien lo sabemos, hasta unos topes que están definidos en salarios mínimos. Si pasamos y el SOAT en la clínica que eres atendido ya supera esos topes, ahí es cuando podemos afectar la póliza de seguros. Esa póliza no opera como tal digamos que tú afectas la póliza y te van a atender en el centro médico, no, sino tú tienes que documentar y acreditar que esos daños que tú tuviste que pagar o esos gastos adicionales pueden ser recobrados o pueden ser analizados por parte de la compañía en afectación de la cobertura como tal de responsabilidad civil, que es como esa bolsita grande que me va a cubrir tanto lesiones como eventualmente, esperáramos que no, una muerte de un tercero.
Listo, sí, sí, me quedó claro por la parte de la primera atención que dices que da pues, la póliza SOAT. Y pues es que yo había visto una vez, no sé si esté mal, pero en una póliza SOAT como que una especie de indemnización no solo a la víctima, bueno, ahí va el tema, como ellos dan como una especie de indemnización a la víctima y a ciertas personas de su familia, ¿sí? Más allá de como esa primera atención, entonces pues no sé si me puedas por favor explicar esa parte. Y si fallece. Pero es en el caso de fallecimiento. Sí, a la familia sería en caso de fallecimiento, porque el SOA tiene la cobertura por muerte. Entonces, ahí sería cuando los beneficiarios de ley reclamarían ese valor que tiene la póliza. Igual, pues cuando lo reclamen, dependiendo de la persona o las personas, porque a veces son varias, ¿sí? En un accidente se pueden dar varias lesiones o varios fallecidos. Eso como tiene esos topes, sobre ese tope es que lo dividen, si hay varios fallecidos, lo dividen sobre esos varios fallecidos. Y ahí es donde la familia de pronto no está con ese valor que tienen y va a operar el tema de la póliza de responsabilidad civil en exceso del vehículo. Y hacen una reclamación o demanda por ese lado. Entonces, para eso es que tienen ustedes la cobertura para poderle suplir como esa demanda que está presentando la familia del fallecido. Entiendo, o sea, son dos indemnizaciones aparte, una pues la que da el Ujú. SOAT y la víctima pues no está de acuerdo, afecta la de autos, los Sí, amparos. aunque por las lesiones es en exceso, o sea, Ujú. primero en lesiones, primero tiene que cubrir como el tope del SOAT y ya si no alcanza, y si va en exceso la póliza de responsabilidad civil. Pero esa póliza de responsabilidad en el SOAT es por atención de la clínica, ¿sí? La clínica es quien después pasa las facturas y le cobra a la aseguradora. Pero para la póliza que ustedes toman como responsabilidad civil es por recobro. O sea, la persona paga sus citas, sus terapias, lo que tenga que hacer y luego recobra a la compañía de seguros. Listo, muchísimas gracias. Gracias, Yuri, por tu pregunta. Nos pregunta Ronald Miranda en el chat. Buen día, o sea que no cubre secuelas el SOAT. Secuelas no. O sea, para eso está la otra póliza, para poder cubrir las secuelas. Ahí ya hacen pues como un estudio, una calificación, dependiendo como de las lesiones con que haya quedado la persona y las limitaciones. Y por eso es que hacen este tipo de recobros o de demandas, teniendo en cuenta también qué clase de persona fue, porque no es lo mismo que vaya a cobrar una persona natural del común a que de pronto vaya a ser un deportista famoso, ¿cierto? O sea, todo eso tiene como unas categorías también para poder cobrar. Listo, no sé si quede clara tu pregunta, o si quieras, y alguien más, no sé si quiera también hacer alguna pregunta. Natalia, te escuchamos. Había abierto el micrófono, Natalia, pensé que iba a preguntar. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a empezar a cerrar el espacio. Nuevamente reiterarles, desde Ares, como corredor de seguro, nuestro compromiso es brindarles a ustedes la información, invitarlos. Ustedes pueden normalmente tener un seguro para su vehículo, para su moto, directamente con una aseguradora o pueden tener el servicio por medio de nosotros como corredor de seguros. Básicamente nuestra oferta de valor lo que busca es brindar este acompañamiento. No necesariamente ustedes deben ser los expertos en seguros, los expertos en seguros somos nosotros quienes los acompañamos. Les ayudamos a despejar estas dudas y a encontrar el seguro que pueda cubrir mejor esas necesidades. No las necesidades de todos no son las mismas siempre, entonces podemos ayudarlos y guiarlos en la escogencia de este seguro en el mercado asegurador. Perdón, que acá Ronald nos está diciendo algo. Bueno, Ronald, una pregunta. Eso que toca deducible y en ocasión alto, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una póliza contractual por un monto de 2.3 salarios mínimos. Ay, creo que ahí está. Ahí ya estás. Sí.
Ah, listo. Ronald, pues no sé si tú le quieras explicar lo de los deducibles. Sí, lo de los deducibles es de acuerdo a la contratación de cada póliza. Hay pólizas que para ciertos amparos no tienen deducibles. Para pérdida parcial daños, algunos tienen deducible de un salario. Los vehículos de servicio público, de carga, las motos, por lo general tienen deducibles muy altos. Esto es debido a que a la alta siniestralidad que se puede presentar. Entonces, eso enmarca un poquito como esa diferencia. En los vehículos de uso familiar, los deducibles sí son más bajos. Como les digo, por lo general es un salario mínimo, pero tenemos en ocasiones, por ejemplo, los taxis que tienen hasta 3 salarios mínimos de deducible. Es por el riesgo tan alto que tienen y eso los enmarca que sea más alto. Ese es el límite de responsabilidad corriente de parte de la asegurada, decía, no, eso está asegurado, no importa. Entonces, de ahí fue que partió ese tema de darle un poquito de responsabilidad al asegurado, de que también se haga partícipe doliente de ese dinero que se puede gastar en un evento. Y es por eso que se creó como el tema del deducible. No sé si haya sido clara ahí. Ronald quiere como... Dile que si quiere puede. Ronald, si quieres puedes intervenir. Gracias, buenos días, mis estimados y apreciados doctores. Queda clara valga la redundancia, la aclaración que me hizo. La pregunta es, vehículo de familia, el por qué un deducible es tan alto. El caso Eso mío es depende de la Depende. contratación. Depende de la contratación, la compañía de seguros, ahí tocaría revisar la póliza, ¿sí? Y ¿sabes qué pasa, Ronald? De pronto te lo quisiera como mencionar como muy coloquial, el valor de la prima. Entonces, muchas veces, digamos que te voy a dar el caso de nosotros como corredores. Nosotros siempre vamos a asesorar al cliente en pro de, como lo hemos mencionado en la charla, dependiendo de cada necesidad. Pero esa necesidad también va muy equiparada al valor como tal de la póliza. Entonces, muchas veces, a mayor valor de la prima, pues en ocasiones va a ser menor el deducible, va a ser menor el impacto. Pero a veces cuando tenemos un valor de la prima muy pequeñito, o digamos no pequeñito, pero sí inferior, digamos que eso se tiene que hacer como una ponderación y los deducibles, obviamente con la clara aceptación por parte del asegurado o del tomador de la póliza, puedo entender, como bien lo dice Nancy, a hacer de un rubro mucho más alto. Entonces también depende de la suscripción, cómo te asesoren, cómo lo haga la compañía como tal de seguros. Entonces, lo ideal es que nosotros pues podamos tener unos deducibles, digamos como en esa media, que no afecte y no impacte tanto en un momento de... Pero sí o sí, eso lo tienes en consideración en el momento que te están cotizando tu póliza de seguro y que tu asesor te esté, pues valga la redundancia, asesorando. Julie Leal. Pero Ronald está Sí, preguntando Sí. más. Gracias por su aclaración. La prima es que, perdón, es el precio del vehículo en que se evalúe, ¿cierto? No, la prima es el valor que tú tienes que pagar por tu póliza. seguro, por la póliza de automóviles. No, Julie. si quieres, Julie, que tienes la mano alzada, puedes intervenir. gracias. Es que me surgieron dos dudas. La primera, en la práctica con el tema del SOAT. ¿Desde ADRES también hacen la asesoría de ese tipo de pólizas obligatorias o solo son las de autos? No, no, señora. Nosotros, dentro de nuestro rol de intermediación, no brindamos los servicios propiamente de SOAT, pero sí, En la práctica, pues, si ocurre un accidente de tránsito y pues hay un lesionado, ¿cómo funciona eso? O sea, pues uno le dice al lesionado como que yo tengo SOAT en tal lado y sí, señor. sí, Sí, y lo pone a disposición. Ujú. listo, listo. Y lo otro es respecto a pues lo que ustedes hacen como corredores, además de la asesoría en la escogencia de la póliza de autos. Esa parte como que la tengo clara, pero hay, o sea, hay otra diferencia si yo, por ejemplo, decido tomar una póliza directamente, por ejemplo, con SBS, hacerla con ustedes, aparte de la asesoría.
El valor agregado que tú vas a tener suscribiendo una póliza con un corredor de seguros, no solo es lo que tú muy bien acabas de mencionar, ese asesoramiento inicial para que el corredor identifique qué es el mejor producto que se acomode a tus necesidades. Y es que ese asesoramiento no va a ser solo al principio, no diciendo que la compañía no te pueda acompañar como tal, pero ¿qué sucede cuando tienes un intermediario de seguros? Si bien de cara a la póliza puede que no cambie, digamos, en la estructura, las coberturas, el valor, los deducibles, las exclusiones, pero sí teniendo un corredor de seguros vas a tener la oportunidad de que en caso de que no tengas ese contacto directo con la compañía, por ejemplo, en el caso de autos. Aquí está Nancy, que es la experta en automóviles. Entonces, tú llamas a Nancy y Nancy va a ser, mejor dicho, tu puente para que la compañía te dé una atención mucho más inmediata y mucho más ágil, por ejemplo. Adicional, en el momento de la reclamación, digamos que aquí sí ya haciendo como una cuñita a nuestro valor agregado como dirección de indemnizaciones, te vamos a acompañar en todo ese asesoramiento en el momento que tú vayas a presentar una reclamación. Te vamos a orientar qué cobertura tienes que afectar, te vamos a orientar si eso tiene un deducible, te vamos a orientar cómo puedes hacer el proceso de cara, por ejemplo, a un tercero. Entonces, si bien la póliza en teoría no va a cambiar, pero sí vas a tener ese valor agregado que vas a tener un acompañamiento permanente en el caso de requerirlo. Entonces, digamos que para darle respuesta a tu pregunta puntual, no cambia la póliza, pero sí cambia es ese asesoramiento que vas a tener sin decir que la compañía no te lo vaya a brindar, pero nosotros vamos a ser garantes de que en la medida de lo posible y conforme a tus condiciones de tu póliza puedas acceder a los pagos correspondientes de cada una de las coberturas que tengas suscritas. Listo, dale, perfecto. Muchísimas gracias. Vale. Gracias, Julie, por tu pregunta. ¿Alguien más tiene de pronto alguna pregunta? Bueno, entonces, recordarles, reiterarles lo que les acaba de decir Alejandra. Nosotros como corredor de seguros, nuestra principal labor es acompañarlos, no solo en la escogencia y en tener un producto adecuado para nuestras necesidades, sino que durante el año ustedes puedan tener ese acompañamiento también, que puedan tener ese equipo, tanto de la parte legal como el que está acá con nosotros, como de toda la parte comercial. Ustedes van a tener también información de los riesgos a los cuales están expuestos, cómo pueden mitigar esos riesgos. No necesariamente todos los riesgos deben ir con una contratación de póliza de seguro. También de parte de nosotros van a tener esa consultoría de los riesgos que tienen, porque tenemos no solo riesgos en nuestros vehículos, que es el que nos llama a esta conversación, sino podemos tener riesgos también en nuestro trabajo, en nuestro negocio, si tenemos un negocio, en nuestra temas de salud también, temas de hogar. Entonces, ese acompañamiento es el que pueden tener al tener un corredor de seguros y la experiencia que tiene una compañía de 58 años que tenemos actualmente en el mercado y el respaldo que tenemos al saber que pertenecemos a la organización Atila Lule. Entonces, nada, agradecerles el espacio. Estamos siempre pues para servirles lo que lleguen. También si alguno de ustedes tiene póliza contratada actualmente, así no sea con nosotros, podemos brindarles también el acompañamiento de revisar esas coberturas que sean consecuentes a lo que ustedes llegan a necesitar. Vamos a estarles enviando a los correos a los que se registraron las memorias de este espacio y los canales de contacto para que en cualquier momento se puedan poner en contacto con nosotros y poder ampliar la información que lleguen a necesitar. Entonces, nada, ya cerrar el espacio, agradecerte a Alejandra, Nancy. Muchísimas gracias a todos los asistentes y nada, nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por estar con nosotros. Un feliz día. Feliz día, hasta luego. Ronald, Hasta luego. claro que sí, ya se van a contactar contigo de nuestra fuerza comercial. Listo, Ronald. Ya nosotros tenemos los datos de tu registro y te vamos a contactar. Y también los que lleguen a necesitar, nos pueden dejar acá en el chat también y nosotros los estaremos contactando. Un feliz día, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.